Muy bien. Durante estas últimas semanas hemos estado viendo lo que son diferentes tipos de adiciones de las escrituras. Hace algunas semanas vimos lo que fue la espiritualización. La vez pasada vimos el acomodamiento de lo que es en cuanto a la Biblia. Y hoy vamos a ver lo que es la nacionalización, ¿sí? Es algo bien interesante este tema porque lamentablemente muchas iglesias, sin hacerlo de una forma tal vez consciente, caen en ese tipo de error en cuanto a interpretar la Biblia de una forma de nacionalización, como ahorita lo vamos a ver. Y tristemente muchas veces se esperan cosas o promesas que Dios le ha dado sola y exclusivamente al pueblo de Israel, ¿sí? Y como creyentes y como cristianos no las adjudicamos, ¿sí? Por eso es de que le he puesto en este conjunto de temas de cómo añadimos a la Biblia cosas que no dice la Biblia, ¿sí? Es por eso le puse como tipos de adición. Vamos a nuestra hojita, sí vamos a leer algo, bastante, y dice de la siguiente forma: nacionalización. Dice, esta clase de interpretación errónea o adición tiene lugar cuando consideramos a nuestro propio país como el receptor de las promesas nacionales que Dios le hizo a Israel en la Biblia. ¿Sí? Tristemente, en la actualidad, en nuestra historia moderna mundial, ahora sí que mundial, ha habido países muy protagonistas dentro de que usan la Biblia de una forma como bandera. ¿A qué me refiero? Cuando empezó la Reforma, cuando se empezó a esparcir el mensaje de salvación a través de la Reforma, ya sea a través de Inglaterra, Alemania, Francia, toda Europa, ya después se pasó a América, ¿qué empezó a ver? Ellos empezaron a sentirse que eran los que, es que Dios ya ha rechazado completamente a Israel y ahora nosotros somos los que llevamos la palabra de Dios y ahora todas las promesas que Dios tenía para el pueblo de Israel, ahora ¿para quién van a ser? Para nosotros. De hecho, cuando se empezó a esparcir el evangelio, que era lo que decían, y algo que se puede ver también en la historia, lo que es sobre todo Inglaterra, Estados Unidos, cuando empezaron a llevar misioneros a otras partes del mundo, estos países económicamente, ¿cómo les iba? Bien. Francia, ¿cómo le iba? Bien. Alemania, ¿cómo les iba? Bien. Prácticamente toda Europa prosperó mucho porque el evangelio se esparcía y ellos llevaban el evangelio otra vez a Asia, lo llevaban a América. Entonces, hubo prosperidad económica en esos países y que decían, miren, ¿sí? Dios nos está prosperando porque estamos llevando el evangelio, ¿sí? A otros países donde no conocen la palabra de Dios, y si nos está prosperando porque llevamos eso, porque llevamos su palabra, seguramente nosotros ahora somos, ¿qué? El Israel nuevo, el Israel espiritual. ¿Y qué es lo que están haciendo? Nacionalizando promesas de Dios hacia sus propios países. ¿Sí me explico? Ahora, ¿eso será una realidad? ¿Eso será realmente lo que la Biblia podría estar enseñando? Vamos adelante. Dice siguiente párrafo. La nacionalización es algo que los evangélicos occidentales practican corrientemente. Es muy fácil que ellos caigan en eso. Dice, reclamando en un momento de exaltación patriótica. Por ejemplo, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Cuando hablamos acerca de los evangélicos occidentales, nos estamos refiriendo precisamente a todos los que tengan esa cultura occidental
donde el cristianismo precisamente tuvo una preeminencia, ¿sí? Todo lo que es Europa, de ahí se pasó a América, y de hecho Latinoamérica se consideraba o se considera como semi-occidental, ¿no? Pero bueno, a eso se refiere prácticamente. Vamos a segundo libro de Crónicas. Capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 16. Y vamos a leerlo. Dice de la siguiente forma. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. Así que Salomón, me voy a ir deteniendo en algunos puntos para ya no estar repitiendo mucho el texto. Así que ¿quién? Salomón. Bien. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. ¿Qué terminó de construir? El palacio, ¿sí? Y el templo. Dice, llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción ¿de qué? Del templo y del palacio. Lo tengo que resaltar para prepararnos para lo que voy a decir ahorita. Versículo 12. Luego una noche el Señor se le apareció ¿a quién? A Salomón y le dijo, he oído tu oración. ¿De quién? De Salomón, dice, y he elegido este templo. ¿Cuál templo? El que construyó Salomón. ¿Sí? Dice, como el lugar para que se realicen, ¿qué? Sacrificios. Bueno, después versículo 13 dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langosta para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, bueno, ¿cuál es el pueblo? ¿A qué pueblo se está refiriendo? Pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí todavía no estaba dividido, no había reino del norte, no había reino del sur, estaban todas las tribus juntas. Que lleva mi nombre, dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo. ¿Cuál templo? El que está allá en Israel, ¿sí? Y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Yo creo que sabemos que hasta esta porción de la Biblia es hasta un corito, ¿sí? Lo entonamos como corito, ¿sí? Y muchas veces se ha enseñado, por eso quise resaltar quién está hablando, porque tenemos que aplicar en todo texto de la Biblia, tenemos que aplicar las fórmulas que hemos visto en Aposento Alto de cómo interpretar correctamente la Biblia. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque imagínense nosotros, somos, bueno, la iglesia, Aposento Alto, y de repente dice, hermanos, imagínense la escena, hermanos, Dios ha elegido este lugar, así como en segundo de Crónicas, capítulo 7. Dios ha elegido este lugar, hermanos, así, ¿no? Dice, y después dice, y este lugar, en este templo, Dios lo eligió para que se realicen sacrificios. ¿Sí? Y empiezan, ¿te cuesta dar dinero a la iglesia? Ese es un sacrificio, hermano. ¿Sí? ¿Te cuesta dejar tu pecado? Ese es un sacrificio, hermano. ¿Te cuesta? ¿Sí me explico? Y qué triste es de que muchas veces sí se ha enseñado así. Sí. O inclusive hasta van más allá, más espirituales. Dicen, cada 8 días que aquí, en este lugar que Dios ha elegido, aquí, Aposento Alto, Tizayuca, por decirlo de una forma, aquí Dios lo eligió. ¿Sí?
Cada 8 días debe de haber gente salva y cada vez que la gente viene aquí y es salva, hacen ese sacrificio de Dios y ponen a Jesucristo como su sacrificio y pagan sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo yo puedo manipular la Biblia de esa forma? Y me pueden decir, pero está en la Biblia. Pues aquí está en la Biblia y me la estoy aplicando. Mi pregunta ¿es una forma correcta de hacerlo? No. Claro que no. ¿Sí? Es por eso que es bien importante que nosotros aprendamos muy bien el cómo interpretar la Biblia para no caer en ese tipo de engaños o situaciones. ¿Sí? Y después dice otra vez, versículo 14, pero si mi pueblo, ¿sí? E inclusive muchos dirán, es que hermano, ya ve, es que usted, hermano, seguramente ha de estar en pecado. Y recuerde lo que dice el Señor, esa promesa que tiene en segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Dice que si usted, que es parte del pueblo de Dios, si se humilla y busca el rostro de Dios, dice Dios que Él lo va a oír. ¿Se dan cuenta cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo manipular? ¿Tan fácil? Otra vez, voy a ser muy repetitivo y muy insistente en eso. ¿Eso está enseñando el texto bíblico? ¿Así yo lo podría compartir y aplicar a alguien? Pues sí, manipulándolo. Manipulándolo. Pero si yo no tengo esas bases, pues me la creo. O sobre todo los nuevos que apenas se van acercando, pueden caer en ese tipo de malinterpretaciones. Y se escucha muy bonito. Lamentablemente es eso. Muchas veces se enseña más para tocar las emociones de la gente y no la razón. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? No tocan el intelecto, sino tocan todo lo emocional. ¿Sí? Dice, y aquí como versículo 15, dice, mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Y con esas palabras yo creo que hasta ustedes mismos están imaginando lo bonito que se escucha diciendo, invitando a la gente, ven, acércate. ¿Sí? Manipulando las emociones de la gente. Dice, pues he elegido este templo. Dice, ya ves, Dios ha elegido este templo. Dios eligió aposento alto. Hasta puedo decir, sobre todas las demás iglesias. ¿Sí? Para que en este lugar su nombre sea alabado y exaltado. Gloria a Dios. No, gloria a Dios, ¿no? Dirían así. Amén, amén. ¿No? Hacer todo ese show. ¿Sí me expliqué? Entonces, es muy importante, y este es un ejemplo. Este texto es muy tocado de esa forma y es un ejemplo de cómo podemos manipular la Biblia y podemos nacionalizarla y adjudicarnos algo que no es para nosotros. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Qué bueno que no surgió el de, es que hermano, yo sí creía que este pasaje era para... No. ¿Sí? Qué bueno. Bueno, vamos a primer libro de Reyes, capítulo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 9. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice igual, voy a ir leyendo y me voy a ir deteniendo en algunos puntos. Dice de la siguiente forma: así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. ¿Quién estamos hablando? Otra vez Salomón, es el contexto. Dice, y llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez
como lo había hecho en Gabaón. El Señor le dijo: he oído tu oración y lo que me pediste. He apartado este templo para que sea santo este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, ahora, así hasta ahí está el versículo 3. ¿Creen que este texto que acabo de leer, sería fácil manipularlo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo les dijera: hermanos, igual así como el Señor se le apareció a Salomón, también el Dios en un sueño se me apareció y me dijo: lee primero de Reyes 9, que tengo un mensaje para ti? ¿Sí? Lee. Y entendí, hermanos, que Dios me decía que este lugar, aposento alto, Dios lo ha apartado para que este lugar que se ha construido o que estamos construyendo, donde mi nombre, dice, será honrado para siempre. Así que, hermanos, este lugar va a ser un lugar donde el nombre de Dios va a ser honrado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén. Todos dicen amén. Sí, dice: lo vigilaré sin cesar, porque este es muy preciado a mi corazón. Dios siempre nos va a cuidar, Dios siempre nos va a proteger. Así dirían. Digo, estoy montando así escenarios, puedo decir ficticios, pero son muy reales y los hago así, y hasta a lo mejor los ademanes los hago, pero porque los he visto. Sí, que lo hacen de esa forma. Y otra vez, ¿Dios está hablando de aposento alto? No. ¿Dios ha elegido aposento alto para hacer sacrificios de los que hablaba con Salomón? No. ¿Dios ha establecido aquí aposento alto para que todas las naciones vengan y honren aquí a Dios? No. ¿Cuál fue el templo? Allá en Israel. No aquí. ¿Sí me expliqué? Versículo 6 dice, versículo 4, perdón. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces, y esos sí condicionales, ¿sí?, son bien importantes, porque Dios está poniendo esa condición. Dice: y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, versículo 5, entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre. ¿Sí? ¿Todo iba a ir bien sobre hojuelas con Salomón? No, tenía un condicional. Dios lo iba a bendecir. Sí, ¿qué pasaba? Si Salomón, como dice aquí, sigue con integridad y con rectitud su vida y sigue los mandatos de Dios. Si no, pues no. Y después dice, prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de David. Dice: sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla. Otra vez, el mismo contexto me está diciendo a qué región geográfica se está refiriendo. ¿A cuál? Ahí en Israel. ¿A cuál templo? De Israel. ¿Sí? Y dice: rechazaré este templo que hice santo. ¿Sí? Entonces, igual, nuevamente puedo manipular yo, que también lo han hecho. Hermanos, quitemos el pecado de nosotros. Hermanos, quitemos todas esas situaciones que nos alejan de Dios, porque si no, así como dice Reyes capítulo 9, Dios nos puede rechazar. Dios puede rechazar este templo. ¿Eso es lo que dice el texto? No.
¿Sí? Versículo 8, y dice, y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa del horror. Preguntarán, ¿por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles a esta tierra y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esa razón, el Señor les envió tantas calamidades. El mismo texto nos está diciendo que a quién se está refiriendo. ¿Y a quién está refiriendo? Exclusivamente al pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y como dice aquí, si alguna ciudad extranjera o un extranjero pasa por Israel y ve todo arruinado, ve todo destruido, y se pregunta, pero es que no era el Israel del Dios de Israel, el Dios que lo sacó de Egipto, ¿no les dio toda esta tierra y por qué ahora Israel está destruido? El mismo Dios le dice la respuesta a Salomón, y la respuesta será, ¿sí? Así es como tienes que contestar, Salomón. Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios. ¿Sí? Ahora muchos se preguntan, ¿pero por qué Dios dejó que se me olvidó, que los nazis, que Hitler hiciera con el pueblo de Israel lo que hizo durante el periodo del Holocausto, como es nombrado? ¿Por qué le pasó eso al pueblo de Israel? ¿Que Dios no cuida al pueblo de Israel? ¿Que Dios no lo protege? ¿Sí? Dios ya se había adelantado casi 3000 años antes para decir, bueno, cuando alguien pregunta en el año 2000, la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor, su Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta. Pero algunos dirán, pero por ejemplo, también en los años 1500, cuando todos los judíos fueron perseguidos y expulsados de España, ¿por qué perseguían a los judíos? Vamos, versículo 9 otra vez. La respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó. En otras palabras, ¿por qué siempre que el pueblo de Israel lo vamos a ver en una situación difícil? ¿Sí? En una situación de sí estar sufriendo por el yugo de otro gobierno o por lo que le esté pasando? Ya sabemos cuál es la respuesta. No va a ser por buenas personas, no va a ser por ser un pueblo bueno, sino va a ser, dice, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto y rindieron culto a otros dioses, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Y algunos se preguntarán, bueno, ahorita en parte ya el pueblo de Israel, ¿sí? Ya está en parte de la tierra que Dios les dio. ¿Sí? Están ahí con los palestinos, están ahí, que lamentablemente dentro del pueblo de Israel o de los judíos hay muchos grupos, tanto religiosos, digo religiosos, porque tienen diferentes formas de pensar y de ver a Dios, como políticos, y no se pueden poner de acuerdo. ¿Sí? Y dirán, bueno, pero ¿por qué el pueblo de Israel, por qué no lo saca? ¿Sí? Ahora, parte del contexto del pueblo de Israel, como ya lo hemos visto, ¿cuál era la orden de Dios? Que ellos tenían que sacar a esas naciones. ¿Sí? Si lo hicieron en la antigüedad, ¿por qué hoy en la actualidad? ¿Por qué el pueblo de Israel no lo hace? Inclusive hoy en la actualidad podemos ver y está ahí presente que ya está el instituto del templo. Ya están listos los sacerdotes, ya está el arca de oro que se va a utilizar,
¿sí? Ya está el candelabro, ya está absolutamente todo listo, ¿sí? Esperando cuando venga el Mesías para que sea realmente Él el que les dé esa liberación, ¿sí? Pero si el pueblo de Israel, ahora dirán, pero ¿por qué el pueblo de Israel no saca? O sea, ¿por qué necesita tener al Mesías? ¿Sí? Y recordemos que con otras enseñanzas que hemos dado con anterioridad, el pueblo de Israel tiene en su mente ese círculo vicioso. ¿Cuál es? Siempre va a haber un libertador. Desde jueces, un libertador, lo salva. El pueblo de Israel se humilla a Dios, le dice, sí, Señor Dios. Esa generación se acaba, otra generación se levanta, se alejan de Dios, y otra vez otro liberador y otro liberador. Llegamos a la época de los reyes, es la misma situación. Sí, bueno, un poco menos, sí, porque ya no había libertadores, pero había reyes que tenían que tener esa función. ¿Sí? Entonces, el pueblo de Israel siempre está en ese círculo vicioso. ¿Por qué no aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Porque Jesucristo no les quitó el yugo del Imperio Romano. ¿Sí? Y hasta la fecha, el pueblo de Israel sigue esperando, y no todos, tristemente no todos, pero los ortodoxos, los que están metidos en las Escrituras, ellos están convencidos de que va a llegar el Mesías. ¿Sí? Que nosotros ya por Apocalipsis sabemos que no va a ser el Mesías que vino hace 2000 años, sino va a ser alguien que inclusive los va a perjudicar, pero sabemos que ellos han rechazado a ese Mesías y están ya listos. Ahora, yo pregunto, si el pueblo de Israel en la actualidad se pudiese poner a cuentas con Dios, ¿sí? Le buscare completamente y saca y destruye la mezquita que está ahí y saca a todos, ¿creen que Dios no los respalde? Sí. ¿Y por qué no lo hacen? Sí. Muy fácil. Versículo 9. Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien los sacó de sus antepasados, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que tendrán que hacer ellos? Aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Esa sería la forma en cómo ponerse a cuentas con Dios. ¿Sí? Y mientras no hagan eso, y no lo van a hacer tristemente, así seguirán, oprimidos y oprimidos. ¿Pero por qué? Otra vez, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien los sacó, etcétera, 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 etcétera. Entonces, quise remarcar mucho estos textos porque tenemos que entender cómo el pueblo de Israel, y lo vimos aquí, es muy diferente a lo que las demás naciones se les ha prometido o se les va a cumplir. Y en este caso el pueblo de Israel, inclusive hasta se le está predestinando predicho que si tienen una mala actitud alejada de Dios, las consecuencias que ellos van a sufrir. ¿Sí me explico? Pero es enteramente solamente ¿a quién? Al pueblo de Israel. No tenemos que nacionalizarnos o traer la nación de Israel hacia nosotros y adjudicarnos cosas que no son para nosotros. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? ¿Ya se me están durmiendo? ¿No? Pues ni modo, porque vamos a seguir adelante. No es cierto. Bien, siguiente párrafo. Sí, a veces, aunque me vea muy serio, a veces cuando hago un chascarrillo, a veces como que no me la creen porque como me ven muy serio, digo, pues acabo de decir un chiste, pero bueno, no. Vamos, párrafo 3. Dice, es importante notar que la promesa de Dios a Salomón e Israel no tiene nada que ver con América ni con ningún otro país en el que haya cristianos hoy en día. Por espiritual o poco espiritual que llegue a ser nuestra patria, el resultado de nuestra historia nacional no dependerá de la condición
de Segundo de Crónicas, capítulo 7, 14. Recordemos lo que vemos. Si se humillare mi pueblo. ¿Sí? Porque imagínense, hoy, es un día importante para Coahuila y el Estado de México. ¿Por qué? Por las elecciones. ¿Sí? Pero hay algunos que han dicho, es que si el Estado de México, Coahuila, si se humillen, clamemos para que el Estado de México llegue a Cristo. Así dice el Señor, porque si el Estado de México se humilla y busca a Dios, Dios abrirá las ventanas de los cielos y Dios prosperará al Estado de México. ¿Sí me explico cómo tan fácil una persona puede manipular la Biblia? Sí. Pero otra vez, como lo hemos visto, eso se refiere solamente y exclusivamente al pueblo de Israel. En la Biblia, quienes hemos podido leer la Biblia entera y varias veces, ¿encontramos a Estados Unidos en la Biblia? No. ¿Encontramos a México? No. ¿Encontramos a Inglaterra, a Europa? No. ¿Sí? Tristemente, no. ¿Sí? O afortunadamente. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando empiezan a haber acontecimientos de catástrofes naturales o lo que pasó, este ataque de las Torres Gemelas, yo creo que si recuerdan todo lo que dijeron, desde Nostradamus, que predijo, hasta que los profetas del Antiguo Testamento predijeron ese ataque. Y dijeron, oye, pero esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están haciendo? Nacionalizando un texto bíblico o nacionalizando un acontecimiento ocurrido para Israel, se lo está adjudicando una nación que Dios no tiene ahora sí que no figura en su, ¿cómo decirlo? En su historia futurista o en cuanto a ello, ¿sí? Entonces, no tenemos nosotros que hacer ese tipo de cosas. Bueno, siguiente párrafo, dice lo siguiente. La interpretación equivocada de las promesas divinas es el error subyacente que lleva a la secta llamada Iglesia Mundial de Dios a enseñar que América e Inglaterra son ahora poseedoras de las promesas divinas dadas originalmente a Israel. O sea, imagínense, ya hasta grupos sectarios, ¿sí? han enseñado o han vociferado que ellos ahora son el nuevo Israel, que Dios ha despreciado al pueblo de Israel y que ahora ellos son los que las promesas de Dios se han transportado para ellos. Siguiente párrafo dice lo siguiente. También este mismo error sostiene la creencia mormona. ¿Sí? ¿Se han escuchado hablar de los mormones? Mormona. De que cuando Cristo vuelva, no lo hará en el Monte de los Olivos, en la ladera oriental de Jerusalén. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14, versículos 3 y 4. ¿Ya estamos ahí? Dice, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones, como lo hizo. Bueno, aquí Zacarías, el contexto es que está hablando acerca del futuro, no del presente ni de lo que está ocurriendo al pueblo de Israel. Zacarías en este capítulo está hablando acerca del futuro. Dice, tanto el futuro de ellos como del futuro de nosotros. Versículo 3 dice, luego el Señor saldrá a pelear contra esas naciones como lo hizo en tiempos pasados. En aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá formando un extenso valle del oriente al occidente. La mitad del monte se desplazará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Zacarías está diciendo que el Señor vendrá
y pondrá su pie ¿sobre dónde? Sobre el monte de los olivos. Prácticamente está hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesús, ¿sí? Y eso también lo vemos o lo traslapamos cuando dice aquí, luego el Señor saldrá a pelear contra las naciones. Recordemos que a partir de Apocalipsis capítulo 17 en adelante, ya cuando está la guerra de Armagedón, cuando precisamente todas las naciones ven y ven venir al Señor en las nubes, dice, y Él los destruye con la espada de su boca. ¿Sí? Es el mismo acontecimiento que tanto Zacarías como Apocalipsis están mencionando. Y dice, y en aquel día, dice, en aquel día sus pies estarán sobre el monte de los olivos. Entonces, ¿qué hemos aprendido en la forma de interpretar la Biblia? Si aquí Zacarías está diciendo que el Señor cuando vuelva a venir, ¿sí? En el futuro, también futuro de nosotros, ¿dónde va a estar? En el monte de los olivos. ¿Sí? ¿Sí lo dice Zacarías o lo estoy inventando yo? No, ahí lo dice Zacarías. ¿Sí? Bien. Siguiente capítulo es Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 12. Ustedes me dicen si ya estamos ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. ¿Sí? Muy bien. ¿Y dónde estaba? De esa forma en la cual dice aquí, dice, Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo volvieron, de que lo vieron irse. O sea, estaba Jesús ahí, precisamente entre ellos, y así como vemos cuando se nos van los globos hacia aerostáticos, como vemos, inclusive hasta nos quedamos viendo hacia el cielo hasta que se ve un puntito y se va haciendo más chiquito. Así vieron verse al Señor Jesús. Y de esa misma forma, les dice, de esa misma forma que lo vieron ir, de esa misma forma vendrá el Señor. ¿Y en dónde? En Israel. ¿Sí? ¿En dónde va a ser? En Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos mormones? Que ellos dicen que cuando Cristo vuelva, no lo hará en el monte de los olivos, en la ladera oriental de Jerusalén, como ya lo hemos visto aquí, dice, sino ¿en dónde? En Independence, Missouri, en Estados Unidos. Gran parte de la literatura de los mormones apunta a Independence como la Sion final mencionada en la Biblia. Este es el clásico ejemplo de un grupo religioso fundado en América o en Estados Unidos en especial, que ve la culminación de la historia centrada en su propio país más bien que en Israel, como enseñan las Escrituras. Esto es debido a que han desechado mediante la nacionalización la verdad de las Escrituras, atribuyendo a esta una determinada idea en vez de preguntarse qué es lo que el texto enseña. Entonces, si están leyendo el texto, que el texto mismo está diciendo que es el Monte de los Olivos, que es ahí en Israel, que va a llegar el Señor, que va a llegar el Mesías, ¿por qué nosotros tenemos que pensar que va a ser en otro lado? ¿Qué los hace pensar eso? ¿Sí? También ya me la puedo sacar de la manga y decir, el Señor va a venir aquí a aposento alto. Aquí va a venir. ¿Quién me puede decir que no? Bueno, si sabemos el texto bíblico, me pueden decir no. ¿Sí? Pero ni tengo yo bases para decir sí,
¿sí? Pero pues nada más porque el Señor me lo reveló. También otros que se sacan así de la manga. El Señor, yo soñé, me lo dijo, me lo reveló. El hermano aquel habló en lenguas y aquel interpretó y que aquí iba a venir el Señor. ¿Se dan cuenta cómo se puede manipular toda esa situación? Y todo termina con, y si ofrendan más, volverá más pronto. Sí, sí, ajá, videos que hemos visto donde está el pastor así, bien preocupado, casi chillando ahí. ¿Saben por qué no viene Cristo? ¿Saben por qué no viene Cristo? Porque ustedes están en pecado porque han dejado de ofrendar al Señor. ¿Se imaginan todas esas barbaridades? Y están haciendo del Evangelio, lo están vendiendo. Lo están rebajando a ese nivel de estar pidiendo dinero con textos fuera de su contexto. ¿Sí me expliqué? Bien. Y algo interesante, bueno, que parte de mi vida, yo algún tiempo estuve trabajando en Chihuahua, y en Chihuahua, pues ahí están parte de los levarones, ¿sí? Es un grupo que hace algunos, desde el siglo pasado, el gobierno, ellos llegaron como refugiados aquí a México, ¿sí? Y el gobierno pues les dijo, ok, son refugiados. Igual así como el pueblo de Israel, es un pequeño grupo, más familiar que nada, pues les vamos a dar el desierto de Chihuahua. Lo interesante es de que, bueno, yo lo vi, nadie me lo platicó, y ellos, hicieron reverdecer el desierto. Hectáreas y hectáreas y hectáreas de tierra verde, de todos los sembradíos que ellos tienen. ¿Cómo lo hicieron? Ellos tendrán su técnica, pero lo hicieron, ¿sí? De hecho, en la misma comunidad de los levarones, te puedes, ahí dentro de la comunidad, pues vas caminando entre las calles y como también llegaron mexicanos a vivir ahí junto con ellos, pues te das cuenta cuando tiene cultura estadounidense, ¿sí? O es mexicano. ¿Por qué? Porque el estadounidense pues tiene su pastito cortito, no tiene basura, no tiene tantos, tanta chatarra por allá, su casa tiene, ¿qué es? Su tipo californiana, etcétera. O sea, tú ves, dices, no es México. Pero volteas a ver a la casa de los mexicanos, el pasto crecido, basura ya en una esquina, su fachada le falta pintura, etcétera. Entonces, se ve eso. Entonces, bueno, por eso no lo estaba diciendo, pero lo estoy diciendo porque este grupo de levarones son parte de la comunidad mormona, ¿sí? Y estos mormones, y de hecho en la entrada de este poblado hay una estatua donde al primero o al iniciador, precisamente por eso lleva el nombre de levarón, está así la estatua y está con un niñito y como que le está enseñando y está así apuntando precisamente a toda esa región donde ellos viven y toda esa región donde ellos ponen sus tierras, etcétera, etcétera, ¿sí? Y le pregunté a uno, pero bueno, ¿y qué representa esa estatua? ¿Por qué no se van a otro lado? Porque tienen los medios, ¿sí? Van y vienen de Estados Unidos. Normalmente cuando nace uno nuevo de ellos, se van a Estados Unidos, nace y pues se regresan a Chihuahua. ¿Sí me explico? Ellos tienen esa doble nacionalidad. Digo, pero ¿por qué no se van ya? Se regresan, ya nadie los persigue. Allá pueden vivir mucho mejor que acá, ¿sí? Y dice, esa estatua, dice, es que a nosotros se nos prometió que esta es la tierra prometida para nosotros. Igual, ¿sí? Un grupo sectario, un grupo que tiene, que dice que lee la Biblia, pero la aplica como quiere o completamente incorrectamente. ¿Quién fue el que se los dijo? Que su tierra era prometida para él. Pues según su iniciador recibió ese que en un sueño o algo así. Algo así.
Digo, porque en el caso de los mormones, pues recordemos que es el ángel Moroni que se le reveló a José Smith, el cual plasmó unas tablillas según de oro y bla, bla, bla. ¿Sí? Y el libro de Mormón, pues de qué habla acerca de las 10 tribus perdidas de Israel que se fueron, que vinieron acá a América y que vino el Señor Jesús y bla, bla, bla. ¿Sí me explico? Entonces, ellos tienen otra forma de pensar completamente diferente a la Biblia y pues los acontecimientos futuros, los pasan completamente por su completa ignorancia, ¿sí? Y no les interesa lo que dice el texto bíblico, más que solamente sus promesas o de mi abuelo, o de me dijo mi papá, o así se ha pasado de generación en generación. ¿Sí me expliqué? Entonces es importante que nosotros podamos discernir ese tipo de cosas. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Siguiente párrafo dice: hay muchas promesas que Dios le da a Israel y para nadie más. Algunas de dichas promesas, el Señor las cumplirá en el futuro, pero solo a los judíos y no a otros países. Se ve que Israel tiene promesas concernientes a una tierra, a una descendencia, y por lo tanto no puede ser abrogado ni cumplido por otra gente que no sea la nación de Israel. Si vamos bien, si estamos entendiendo esto. Cosas que solamente se le han dado directamente a Israel, es solamente para él. ¿Sí? Que hay muchos dicen, pero es que ¿cómo me lo voy a aplicar yo a mi vida? ¿No me puedo aplicar yo todo? Sí, pero también tiene su forma, ¿sí? Así como cuando vimos, creo, Isaías, que era lo que le decía Dios al pueblo de Judá. Dice, toma como ejemplo, ¿a qué? A Israel, el cómo me desobedeció y cómo lo destruí, ¿sí? Para que tú no seas así como ellos. Ahí Dios está dando la pauta. Entonces, ¿qué puedo ver en Israel yo? Un ejemplo, ¿sí? De cómo convive con Dios y cómo mal convive con Dios. Pero promesas que son directamente para el pueblo de Israel son solamente directas para el pueblo de Israel. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 7. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. El Señor le había dicho ¿a quién? A Abraham. Dice, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿A quién le está diciendo? A Abraham. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahí es bien importante notar eso, porque Dios está escogiendo a Abraham para de él hacer una gran nación. Y a partir de él dice, y a partir de ti o de ustedes, dice, te traten con desprecio. Dice, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Esto qué quiere decir? De lo singular en cuanto al pueblo de Israel, de ahí a lo general. ¿Sí me explico? A los demás. Entonces, no nos podemos, todas las naciones demás o personalmente, no nos podemos adjudicar las bendiciones de Israel a nosotros porque son para Israel y a partir de ellos nosotros podemos ser bendecidos, pero en ciertas cosas. Si vamos bien. ¿Sí? Versículo
4 dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que se habían incorporado a los de su casa en Harán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció ¿a quién? A Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. ¿A quién Dios le está diciendo que le va a dar una tierra? A Abraham. ¿Se lo está diciendo a Héctor? ¿Se lo está diciendo a Francisco? Dirían, bueno, fuera, pero no. ¿Sí? ¿Se lo está diciendo a Eduardo? No. Se lo está diciendo a Abraham. ¿Sí? Y después dice, nos saltamos ahí, capítulo 13, versículo 15. Capítulo 13, versículo 15 al 18. Ya estamos ahí. Dice lo siguiente, yo te doy toda esta tierra, tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Versículo 18. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre, y allí construyó otro altar al Señor. ¿A quién se está dirigiendo esta promesa? A Abraham. ¿Sí está quedando claro? Abraham, y tengo que ser muy repetitivo y muy incisivo en esto porque para que se nos quede bien claro no solamente a nosotros, sino cuando nosotros vayamos leyendo, podamos así ese recordatorio, sí, no es para mí, es para Israel o es para Abraham esta promesa, ¿sí? Vamos al capítulo 15, versículos 18 al 21. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo, a ver, otra vez, dice, el Señor hizo un pacto con Abraham. ¿Quién hizo el pacto? Dios, con Abraham. ¿Fue Abraham con Dios? No, fue Dios con Abraham. Dice, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Todas estas naciones que vivían en la tierra que Dios le iba a dar, todo eso se le prometió a Abraham. ¿A quién? A Abraham. ¿Sí? Vamos, capítulo 17, versículos 7 al 8. Capítulo 17, versículos del 7 al 8. ¿Ya estamos ahí? Dice, yo confirmaré mi pacto contigo y tus descendientes después de ti de generación en generación. Este es el pacto eterno. Dios hizo un pacto ¿con quién? Con Abraham. ¿Y de qué característica tenía este pacto? ¿Que era un pacto qué? Eterno. ¿Y qué dice más? Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Ahora, todos aquellos grupos sectarios o aquellas naciones que dijeron es que Dios ha rechazado a Israel y ahora nosotros somos el nuevo Israel, ¿tiene base bíblica? No. Por eso es bien importante el pacto que Dios hizo. ¿Quién hizo el pacto? Dios. Y lo que Dios promete, se cumple. Y no solamente se cumple, sino que lo establece, porque dice, yo siempre seré tu Dios.
¿Qué estamos diciendo? Que el pueblo de Israel de hoy en la actualidad, ¿quién es el Dios de ese pueblo? El Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios del cual nosotros adoramos. ¿Sí? Dice, y el Dios de todos sus descendientes. Dice, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos, dice, para siempre, y yo seré su Dios. Entonces, ¿qué pasaría si el pueblo de Israel de repente dijera, no, pues aquí es imposible vivir en Israel? Mejor nos vamos a Tizayuca. Y ahí nos vamos a establecer y aquí realmente va a ser donde va a ser la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Estarán ellos en lo correcto? No, no pueden hacer eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó después de que ellos sufrieron lo de la época del Holocausto con Hitler? ¿Sí? 1948, las Naciones Unidas establecieron que el Estado de Israel. Bueno, ¿y dónde se van a ir a vivir? Qué interesante que las mismas naciones dijeron, pues la tierra que todos sabemos que es posesión de ustedes. ¿Dónde? En Israel. ¿El mundo o las Naciones Unidas hubiesen pensado en otro lugar? No. ¿Sí? Porque es una posesión adquirida que Dios les dio. ¿Para cuándo? Para siempre. Y no se puede romper ni quebrantar. Entonces, viendo esta situación que está hablando Dios aquí en cuanto a su pacto de Dios con Abraham y con su descendencia, nosotros no podemos adjudicarnos absolutamente nada de las promesas que van directamente dirigidas ¿a quién? A Israel. ¿Me expliqué? Sí, nosotros no entramos aquí. México no entra aquí. Estados Unidos no entra aquí. Europa no entra aquí. Solamente Israel. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Reclamaciones? ¿No? Bien. Y bueno, creo que hasta ahí. Versículo 8. Muy bien. Vamos a nuestra hojita. ¿Sí vamos claros hasta aquí? Nuestra hojita dice ahí, dice un subtítulo, dice, la iglesia no es Israel. Dice lo siguiente, el Israel natural y la iglesia son contrastados en el Nuevo Testamento y muestra que la iglesia no suplanta a Israel en el plan de Dios. ¿Sí? Porque muchos dirán, bueno, pues es que, ok, tú me dices que nada de lo que se le ha prometido a Israel me lo puedo adjudicar, entonces yo, que soy cristiano, que soy parte de la iglesia, ¿qué conmigo? ¿Sí? Vamos a Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 3. Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 3. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es de que los israelitas lleguen a ser salvos. Pausa. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. ¿A quién va dirigido? A una iglesia, bueno, que está en Roma, por eso de ahí el nombre de los romanos. ¿Sí? Pablo, ¿quién es? Bueno, es judío, pero es ¿qué? Creyente también. ¿Sí? Es cristiano. Y fíjense sus palabras, dice, amados hermanos, ¿a quiénes amados hermanos? A la iglesia, a los romanos, que son gentiles. ¿Sí? Pero son cristianos. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es de que los israelitas lleguen a ser salvos. Entonces ahí vemos una
un parteaguas. Una cosa es la iglesia y otra cosa es ¿qué? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Israel, y en el tiempo en el que estaba escribiendo Pablo esta carta, estaba poniendo: nosotros somos cristianos y el pueblo de Israel está por acá. Pero el pueblo de Israel dice: el deseo de mi corazón es de que el pueblo de Israel llegue ¿a qué? A ser salvo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia es una cosa y el pueblo de Israel es otra cosa completamente diferente. ¿Sí está quedando claro aquí? Dice: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero en su fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. ¿Sí? Porque recordemos, en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la forma en la cual las personas podían ser salvos? Les pregunto. Cumpliendo la ley. ¿Sí? Confiando en Dios, o sea, confío que a través de la ley, pues, yo soy justo delante de Dios. ¿Sí? Así, es de esa forma. ¿Estaba Cristo? No. ¿Sí? Solamente cumpliendo la ley. ¿Qué viene ahora? Viene Cristo, ¿sí? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como único medio de salvación. Y ahora es establecida ¿qué? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de creyentes ¿en quién? En Jesucristo. ¿Sí? Sean judíos, como en el caso de Pablo, o sean gentiles. Entran de los dos en este grupo. ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿cuál es la forma de salvación para ser parte de la iglesia? En medio de salvación es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Dice, aunque ellos eran muy entusiastas, pero tenían un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Porque, ¿cuál es el pensamiento del judío? Que las personas son justas por la forma en la que viven, cumpliendo la ley. ¿Sí? Pero ahora, según dicen, ahora ustedes cristianitos o cristianos dicen que ya no tienen que cumplir la ley, como bien lo explica Pablo en la Epístola a los Gálatas, ya no tienen que cumplir la ley, sino solamente creer en Jesucristo como medio de salvación. ¿Qué pasaba con los judíos? Chocaba en su mente, en su cultura. ¿Cómo milenios creyendo eso? De que a través de mi justicia, a través de mi forma de vivir, voy a ser declarado justo delante de Dios. Y ahora dicen que viene Cristo y solamente tengo que creer en Él. Sí, solamente. Fuera religiosidades, fuera completamente toda la liturgia, y el único sacrificio, fuera sacrificios, y el único sacrificio que Dios acepta por pago de mis pecados, es creer en el acto de Jesucristo en la cruz. Solamente. Es el único sacrificio que Dios acepta en la actualidad, desde hace 2000 años en adelante. ¿Sí? Bien, Romanos. Entonces, vemos, creo que ahí con claridad, cómo una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Bien. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 32. ¿Ya estamos ahí? Primera a los Corintios 10, 32 dice lo siguiente. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios.
este es un poco revelador porque este texto, porque está plasmando o nos está diciendo que hay tres grupos de personas. ¿Sí? Normalmente nosotros, por ejemplo, si dijéramos, a ver, los niños de primaria para acá, los niños de secundaria para acá, los niños de preparatoria para acá, los niños de universidad, digo niños porque a veces hay unos que se comportan como niños, niños de universidad para acá. ¿Qué estamos haciendo? Separando por grupos. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y todos tienen, cada grupo tiene ciertas características que los hace ser parte de ese grupo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, aquí el apóstol Pablo, nuevamente, en esta carta dirigida a los Corintios, dice versículo 32 nuevamente, no ofendan a los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Los que vienen de Abraham. ¿Sí? Esos son los judíos. Dice, no ofendan a los judíos ni a los gentiles. Bueno, ¿qué característica tienen los gentiles que no los hace ser judíos? Que no son descendientes de Abraham. Esa es la característica, ¿sí? Igual así en la no sé, en primaria, secundaria, cuando nos enseñan los conjuntos, ¿no? Vemos el conjunto de manzanas, el conjunto, vemos según las características. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué características tienen los judíos? Estas. ¿Qué características tienen los gentiles? Pues los que no son, o sea, judíos. ¿Y quién es gentil? Todo el que no sea judío. Ahí, mitad y mitad, por decirlo de una forma. Y después dice, ni a la iglesia de Dios. Otro tercer grupo. ¿Qué característica los hace a los cristianos que los hace diferentes a los judíos y a los gentiles? Pregunto. Sí, que Jesucristo es su medio de salvación. ¿Necesitan ser judíos? No. ¿Necesitan ser gentiles? No. ¿Pero pueden ser judíos? Sí. ¿Pueden ser gentiles? Sí. Sí. Entonces, en la iglesia, tanto pueden ser judíos como pueden ser gentiles, son parte de la iglesia. Recordemos por otro texto, que ya lo hemos mencionado con anterioridad, como el tema de la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, en donde tanto la nación de Israel como gentiles iban a formar un solo cuerpo, llamado la iglesia, ¿sí? La iglesia o eclesia en griego, que es una asamblea, un grupo de personas congregándose para cierto propósito. Es en el caso de nosotros, somos iglesia porque nos estamos congregando para un propósito. Entonces, vemos ahí los tres grupos: Israel, judíos, gentiles y la iglesia. ¿Sí? ¿Nosotros a qué grupo pertenecemos? Gentiles, pero también somos iglesia. ¿Sí? Bueno, sí es cierto que algunos parecen más gentiles que iglesia, ¿verdad? Pero sí, somos iglesia. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente cita, Romanos capítulo 11. Regresamos a la epístola a los Romanos. Dice lo siguiente. Dice Romanos del 11, del versículo 1 al 36. No lo vamos a leer todo, pero voy a resaltar algunas partes. Versículo 1 dice lo siguiente. Entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? ¿Quién está haciendo esa pregunta? Pablo, ¿sí? Así como que hacia sí mismo se está haciendo la pregunta, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? ¿Y cuál es la respuesta? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Sí?
Creo que estas palabras que está diciendo Pablo en cuanto al pueblo de Israel son muy claras. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel y seguirá siendo el pueblo de Israel y seguirá siendo la nación escogida por Dios, el pueblo de Israel allá en Israel. ¿Sí? ¿La iglesia habrá sustituido a Israel? No, es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Sí? Una cosa es Israel y otra cosa completamente diferente es la iglesia. ¿Sí? Dios jamás va a rechazar al pueblo de Israel. ¿Sí? Pero esta nueva institución que Dios ha hecho en la iglesia tampoco la va a rechazar. ¿Sí? Pero son dos cosas completamente diferentes y donde tienen promesas completamente diferentes. ¿Sí? Ya por el contexto que podemos tener de la Biblia, podemos entender que la mayoría de las promesas que se le ha dado a Israel son ¿qué? Terrenales. ¿Sí? Y la mayoría de las promesas para la iglesia son celestiales. ¿Sí? Y para los gentiles, ¿qué se les prometió? La vida espiritual. Irse al infierno. ¿Sí? Así como judíos no creyentes, ¿para qué se les prometió? También irse al infierno. ¿Sí me expliqué? Entonces, bueno, aquí dice, Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel. Por supuesto que no. ¿Sí? Versículo 11 dice lo siguiente, del capítulo 11, dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera, el pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. ¿Sí? Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Por eso es bien importante todo lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel en todos los tiempos. Siempre se ha dicho que Israel es como nuestro reloj bíblico, ¿no? Todo lo que pasa en él tenemos que poner mucha atención porque muchas cosas dependen también nuestro futuro. ¿Sí me explico? Porque ¿qué dice? Si ellos rechazando la salvación de Dios, los gentiles obtuvieron la bendición y la gracia de Dios, imagínense si el pueblo de Israel se pone a cuentas con Dios. Es ahí donde surge lo que le dijo Dios a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La Biblia no se contradice, ¿sí? La Biblia se engrana perfectamente partes con partes, ¿sí? Entonces, tenemos que entender esta situación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? O sea, entonces las bendiciones que está, bueno, lo que acabas de decir, en ti serán benditas todas las naciones. Esa bendición que tiene el pueblo judío nos va a alcanzar a nosotros si ellos se doblegan. Principalmente la salvación a través de Jesucristo, porque Jesucristo pues es judío y a través de él somos bendecidos por la salvación principalmente. Los judíos mesiánicos forman parte de la iglesia. Así es. O no dejan de ser parte de como su pueblo también. Ahí hay algo bien interesante. Jesús, ¿quién era? Judío. Los apóstoles, ¿qué eran? Judíos. Pablo, lo estamos viendo, es judío. Ya vimos, de hecho, en Hechos, capítulos últimos, donde se le dice a Pablo, es que, mire, están diciendo que no deben de cumplir la ley, que etcétera, etcétera, los mismos hermanos. Dice, pero si haces el voto, etcétera, y tú lo pagas y otros van a hacer esa liturgia, pues verán que tú sigues siendo judío, ¿sí? ¿Qué voy con lo que dice el hermano? ¿Qué pasa cuando el judío
ve que las promesas de Dios se están cumpliendo. ¿Se va a alejar del judaísmo o se va a acercar? Se va a acercar. Entonces, cuando un judío encuentra a Jesucristo, ¿se va a aferrar más al judaísmo? No, sí se va a aferrar más. Pero como decía Pablo anteriormente, dice, eso que tienen lo están encauzando mal, porque siguen pensando en que Dios justifica a través de la ley. Pero ahora ellos entienden que Dios solamente justifica a través de ¿quién? De Jesucristo. Ellos nunca dejarán de ser judíos, si esa es la pregunta. Por ejemplo, si yo fuera judío, y bueno, fíjense la escena. Yo soy judío, ¿sí? Creo en Jesucristo. ¿Soy judío qué? Judío mesiánico, ¿sí? Tengo a mis hijos. Pregunta, ¿a ellos los voy a circuncidar como judíos? Sí, porque son de la descendencia, son judíos. Y recordemos que esa marca de la circuncisión es una marca directamente que se le dio a Abraham como específica para los judíos. ¿Sí? Es un detalle físico que tienen los judíos. Soy judío, sí he creído en Jesucristo, en el Mesías, pero soy judío. Y mis hijos tendrán que ser circuncidados y tendremos que cumplir todas las fiestas, tendremos que cumplir todos los mandatos, toda la religiosidad. ¿Por qué? Porque todo eso representa, ahora veo que todo eso representa a Jesucristo en mi vida. Y cada una de esas fiestas representa la liberación de Dios para mí. Por eso es de que yo como judío mesiánico sí me puedo aferrar muchísimo más al judaísmo. Ya no verlo de una forma religiosa, sino ya de una forma real. Y como recompensa, ellos van a tener las cosas terrenales. Sí. No como la novia, ¿no? Sino como pues, lo que Dios les prometió, lo terrenal, ellos van a tener lo terrenal. No van a ser participantes de las cosas celestiales, así como iglesia. En ese sentido. Es que si ellos pasan a ser parte de la iglesia, son parte de la iglesia. Me pongo a pensar así, se cumple todo el tiempo, ¿no? El tiempo de Dios. Ajá. Así como vemos, ¿no? Que Dios le prometió a Abraham que ellos iban a heredar la tierra. Ellos reconocen a Cristo como su Salvador y ellos van a heredar la tierra. Pero a los cristianos, a la iglesia, le prometió la Nueva Jerusalén, que es la celestial. Ajá. Ellos, mi pregunta sería esa, ¿dónde van a vivir, se puede decir? ¿En el mundo terrenal o en la Jerusalén celestial? Serán parte de la iglesia. Porque recordemos que esos tres grupos es un judío se pasa a la iglesia, es iglesia. Un gentil se pasa a la iglesia, es iglesia. Y la iglesia está conformada por esos dos grupos. ¿Sí? Entonces ellos son parte de la iglesia. Entonces los judíos que van a heredar la tierra, ¿cuáles serían los que conozcan a Dios? Desde Jesucristo para atrás. Desde Jesucristo para atrás. Ajá. Esos son la Jerusalén terrenal. Israel terrenal. ¿Por qué no creyeron? O sea, su forma de justificarse, ¿qué era? La ley. ¿Sí? Y la iglesia, ¿cómo se justifica? A través de Jesucristo. ¿Sí? Y recordamos que Jesucristo mismo se ha preparado a su novia, ¿no? A la iglesia, para sí mismo, con la cual va a tener una boda. Si no, ¿qué estaríamos diciendo? Que entonces Pablo no es parte de la iglesia. Que ninguno de los apóstoles es parte de la iglesia. ¿Sí me expliqué? Y no vemos, yo no veo en la Biblia, no vemos donde diga, bueno, y ustedes que ahora son la iglesia, porque yo no soy iglesia, sino ustedes que son la iglesia, tendrán esas promesas, y yo que sigo siendo de Israel, sigo siendo, voy a recibir las promesas de Israel. ¿Sí me explico? Entonces, el mismo Pablo dice, dice, yo no sé
¿qué sería mejor? Dice, ya se me anunció que voy a morir. Yo no sé qué sea mejor, si ya irme con el Señor o seguir predicando el Evangelio. ¿Qué está diciendo? O sea, ¿cuál es parte de la promesa de la iglesia? Es estar siempre ante la presencia de Dios. ¿Sí? Y antes de que Jesucristo hiciese su sacrificio, recordemos ahí en Lucas capítulo 16, Jesús menciona lo que es la narración de Lázaro y el rico. ¿Sí? Nadie se iba al cielo todavía. ¿Sí? Sí se iban al lugar de tormento, pero nadie se iba. ¿Sí? Hasta después de su sacrificio. ¿Qué le dijo al malhechor que tenía a un lado? Cuando le dijo, acuérdate conmigo cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le contestó? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y bueno, y hay muchos otros textos donde habla acerca de ese tema. ¿Sí? Pero sí quedó más o menos, o tenemos más. Entonces que también, bueno, una vez he escuchado de que también, como por decir, ahorita se puede decir que la nación judía no es creyente, o sea, no cree en Jesús como su Salvador. Entonces va a llegar un momento donde Dios va a tratar con ellos y, como dice, ¿no?, que va a volver a tratar con ellos como trató con ellos en el desierto, va a volver a tratar con ellos y ahí es cuando van a reconocer, van a convertirse, ¿no? Entonces, ese es más que nada iba enfocado a eso, de si esos cristianos son los que van a, esos judíos que van a reconocer en el tiempo de su prueba o de su tribulación, esos son los que van a heredar la tierra o de ahí para adelante. Pero la iglesia ya fue tomada. Sí, la iglesia ya fue arrancada, ¿no? Ya fue tomada. Pero, como dice, ¿no?, que hay unos versículos que dice que va a volver a tratar con ellos como trató que es en el tiempo de la tribulación, ¿no? Sí. En el tiempo de la gran tribulación para el pueblo de Israel. Que ahí ellos se van a convertir y van a creer ahora sí en Jesús como el Mesías. Entonces, mi pregunta también iba referente a eso, por eso. Si esos judíos que van a reconocer a Cristo y que van a ser salvos, ellos son los que van a heredar la tierra. Sí, porque recordemos lo que leímos, la porción que en Zacarías, cuando Zacarías está profetizando acerca de ese evento en donde el Señor vendrá y pondrá otra vez su pie. ¿A qué acontecimiento está refiriendo? Por eso me fui a Apocalipsis. Sí, y ahí la iglesia ya tomó. Entonces es cuando viene el Señor y establece que el reino milenial. Y a partir de ahí comienza el reinado del Mesías y es donde esas promesas terrenales que se le han dado al pueblo de Israel se cumplen como nación. ¿Sí? Y es donde la descendencia, también esta promesa que se le dio a David, que de tus descendientes siempre estaría. Sí, estaría él. Así que de ahí vendría el Mesías. Y ahí se cumple, porque el Señor Jesús se establece el reino, establece el reinado, ¿sí? Y saca a todos los extranjeros de la nación de Israel, ¿sí? Cuando establece su reino milenial. Pero todos vamos a estar juntos, gentiles, bueno, en este caso en la iglesia, creyentes y todo el pueblo de Israel. No todo el pueblo, parte del pueblo. Recordemos, no, en el reino milenial, recordemos, Jesús se establece aquí el reino milenial, pero la iglesia todavía sigue en el cielo. O nosotros vamos a estar en el cielo y ellos van a estar aquí en la tierra. Así es. Y la nueva Jerusalén, hasta los últimos finales de Apocalipsis, es cuando dice, y veíamos descender la nueva Jerusalén. Hasta después de la iglesia milenial. Después del milenio. La nueva Jerusalén. Así es. Ya entendí. Porque es que, bueno, más o menos, ahí es donde tenemos otra tipo de enseñanza donde decía que también, pues sí sería bueno una tipo de enseñanza, ¿no? Más adelante donde nos decían que ¿cómo se llama? Así como lo que dijo, ¿no? La promesa para Abraham, que le dijo que ellos iban a heredar la tierra. Y en ese sentido que ellos iban a ser o sea, ya le iban a heredar para siempre la tierra.
Y los cristianos como tal iban a heredar lo que es la Nueva Jerusalén. Ajá. Pero ya a lo que le entiendo me dice que después de este milenio es cuando se van a unir los judíos y la iglesia en esta Nueva Jerusalén. No. A ver, desde Jesús a la fecha, la única forma y seguimos adelante, la única forma de salvación es a través de Jesucristo. ¿Quiénes pueden creer en Jesucristo? Judíos o gentiles. En automático son parte de la iglesia. ¿Y cuál es la garantía? Efesios capítulo 1, versículo 14-13. Somos sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Entonces, todos los que tengan el Espíritu Santo son ¿qué parte de qué? De la iglesia. ¿Los judíos del Antiguo Testamento son parte de la iglesia? No. ¿Sí? Entonces, de Jesús para atrás, descartamos a todos esos judíos porque no son parte de la iglesia. ¿Sí? Lógicamente nosotros vemos más por la parte gentil. ¿Sí? Pero tanto judíos como gentiles, y como lo acabamos de ver ¿en qué? En Romanos 11, donde dice que Dios puso a celo a su pueblo, dándole y compartiéndole la gracia de Dios a los gentiles. Bueno, entonces, de Cristo para acá, tanto judíos como gentiles se unen para formar ¿qué? La iglesia, ¿sí? La cual es ¿qué? La esposa, la novia de Jesucristo. ¿Sí? La cual, Apocalipsis capítulo 4, ahí aparece ya lo que son las bodas del Cordero. Ahí está. O sea, tenemos un gran evento en donde la iglesia se está casando con el Mesías y está que, como dice en Juan 14, dice, y ustedes estarán donde yo estoy siempre. Sí, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay y ustedes estarán con, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la iglesia en el cielo. Llega el momento, bueno, nosotros creemos en el acto del rapto, ¿sí? Nosotros ahorita estamos viviendo, si el Señor viniera en este momento, toma ¿qué? A su iglesia, ¿sí? Nosotros podemos ver, y en la predicación de hoy vamos a ver un ejemplo. Cómo Dios, cuando va a hacer un juicio, siempre rescata a los suyos. Ahora, va a entrar este periodo de tribulación y gran tribulación, 3 años y medio de aparente paz, y después 3 años y medio que va a dar con todo. Entonces, durante esos 7 años va a ser un periodo de juicio en contra de la humanidad y de Israel. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Y como va a ser, Dios va a impartir un juicio, primero tiene que sacar a los suyos. ¿A través de qué? De ese rapto. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿Y a quién se va a llevar? ¿A los judíos o a los gentiles? A la iglesia. ¿Sí? La cual conforma judíos creyentes, gentiles creyentes ¿en quién? En Jesucristo. Se la lleva, capítulo 4, están las bodas del Cordero, y empezamos a ver abajo en la tierra toda la tribulación y todo lo que le va a pasar al mundo y a Israel. ¿Dónde va a estar la iglesia? Arriba. Sí, no tiene nada que ver abajo. De hecho, desde el primer capítulo de Apocalipsis dice, bienaventurado todo aquel que lee esta profecía, porque todas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree y lee esta profecía y se entiende que siendo parte de la iglesia, todo lo que va a pasar no lo va a vivir él. ¿Sí me explico? Porque estará protegida por Dios en los cielos. Eso dice el rapto. Todavía no llega Jesucristo. ¿Ahorita? No. No, ese es solamente el rapto, porque Dios está enjuiciando al mundo y al pueblo de Israel. Mientras que la iglesia está arriba, aquí en la tierra, ven todas las copas, las trompetas y todo lo que ocurre en Apocalipsis. ¿Sí? Inclusive llegamos a Apocalipsis capítulo 13 y esta persona es matada, es herida de muerte, ¿sí? Y
lo que nosotros conoceríamos como la bestia o el anticristo, se levantará y todos dirán, oh, ¿quién como la bestia? Y adorarán, harán esa imagen y todo, y empezará a partir de ese acontecimiento de su resurrección, ¿sí? Ellos, todo el mundo verán, ¿quién como la bestia? Y empezará los últimos 3 años y medio. Y es cuando el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 dice, cuando veáis a la abominación desoladora que entra y que hace un sacrificio, huye, corre, porque va a arremeter contra todo lo que se llame Dios. Sí, bueno. Va a pasar ese acontecimiento, va a estar la imagen haciendo milagros, bla, 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 confundirá a la gente dirá, ¿quién como la bestia? Y hará milagros prodigiosos, etc. Y en esos también, en ese periodo va a haber muchas plagas, las cuales Dios va a estar mandando también, y va a ser un conflicto, ¿no? O sea, la gente va a estar viendo las maravillas que hace Satanás, ¿sí? Con la imagen, lo que hace el anticristo, con la predicación del falso profeta, ahí está la Trinidad satánica, que van a estar ahí hablando, y por el otro lado también Dios desde el cielo seguirlos juzgando. Entonces el mundo sí va a estar muy contrariado, ¿sí? Bueno, entonces el mundo va a estar de esa forma. Cuando ya de plano el anticristo ya vaya a arremeter, porque dice que ya van a estar todas las naciones ya casi para destruir a Israel, es cuando viene lo que dice Zacarías, lo que dice Apocalipsis, en la guerra de Armagedón. Va a venir el Señor en las nubes, y ahí es donde dice, y todo ojo le verá. Y de la misma forma que se fue, de esa misma lo vamos a ver. O sea, lo vamos a ver. Todos todos lo van a ver. Yo voy a estar en el cielo. Todos lo van a ver, todos los que estén en la tierra lo van a ver. Y el Señor, en el momento en que ponga su pie y destruya todas esas naciones o reyes y todo, y libere a su pueblo Israel, ahí ya comenzará su periodo de reinado, el reino milenial. ¿Por qué se le llama reino milenial? Porque, recordemos que en ese periodo, tanto el falso profeta como la bestia son echadas al lago de fuego, y Satanás pues solamente es amarrado y se le da ese periodo de 1000 años. No que nada más va a reinar durante 1000 años, sino se refiere a 1000 años por el tiempo que Satanás va a estar amarrado. Pero realmente el reino de Cristo empezará ahí, pero va a ser eterno, si vamos bien. ¿Sí? Entonces, durante ese periodo, establecerá su reino, será atado Satanás, será desatado, ¿sí? Y después, cuando se desata, está la batalla de Gog y Magog, ¿sí? De todas esas naciones que dicen allá del oriente. Se termina esa batalla, Dios vence, y ahora sí Dios lanza a Satanás al lago de fuego también para que sufra, y ya se quitará completamente el mal. Ya después llegamos a capítulo 20, donde es el juicio del gran trono blanco, ¿sí? Donde Dios hace cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Y en ese acontecimiento recordemos que Dios hasta echa el infierno, lo echa otra vez al lago de fuego, ¿sí? Se abren los libros y todo aquel que no estaba escrito, bla, 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 será echado al lago de fuego. ¿Qué es qué? La segunda muerte, la segunda resurrección. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Y después de los cielos nuevos y tierra nueva es cuando ya viene esa la nueva Jerusalén a establecerse en la tierra para siempre. Ahí llegamos ya nosotros. Ahí ya bajamos. ¿Sí? Porque inclusive muchos piensan que cuando dice, y que cuando venga Jesús con sus millares y millares de ángeles y millares de santos y todo, muchos tienen ese pensamiento, es que ahí venimos nosotros, ¿no? No, se está refiriendo más a su corte celestial. Pero porque, por ejemplo, sí quedó Sí, claro. sí, es que por lo regular
Estos son tipos de algunas doctrinas, ¿no? Hay algunos que manejan lo que es incluso el premilenialismo, ¿no? Hay diferentes tipos de ¿cómo se le llama eso? ¿Escatología? Ajá, escatología. De hecho, nosotros somos premileniaristas porque es previo a... ponen post-milenios porque según va a ser post, que la iglesia, según ellos, sí va a pasar la tribulación, o inclusive piensan que el rapto va a ser durante la tribulación, ¿sí? Pero no, o sea, nosotros vemos el carácter de Dios, digo, por ejemplo, hoy vamos a ver un ejemplo en la predicación, y Dios siempre rescata a los suyos antes de que llegue un juicio, simplemente el diluvio, simplemente la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios saca antes de que llegue el juicio, y así lo vemos en otras porciones de la Biblia. Pero digo, no, es lo que iba a comentar, porque por ejemplo, hoy en día los pastores y todos, y es lo que dices tú, que por eso hay que estar alertas, leer la Biblia con el razonamiento y no con el corazón. ¿A qué me refiero? Porque son tan sentimentalistas los que están luego enfrente de nosotros, que nos hacen pensar, y así como dices, empiezan, no hermanos, es que ya la venida de Cristo ya está cerca, ya viene, arrepiéntanse y hagan esto, y entonces te empiezan, vean cómo está pasando todo lo que está sucediendo, pero no nos lo habían explicado. Yo, por ejemplo, estaba confusa ahorita con lo que acabas de decir, ya me quedó más claro eso, o sea, todavía todos los sucesos que tienen que pasar, no que el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, pero como dices, Dios trae todo bien determinado y todo su tiempo como debe de ser. No es un Dios desordenado, es un Dios ordenado que lo trae bien, mas los pastores no lo hacen saber de otra manera. O sea, es como dices, nos trabajan, no es que arrepiéntanse, hagan esto, porque ya el Señor ya viene, ya esto y lo otro, pero realmente no nos explican cómo es esto de lo de el Apocalipsis. Es difícil de entender, Es muy difícil, pero por ejemplo, ahorita como tú lo vas estableciendo, a mí ya me quedó más amplio lo que yo creía, yo tenía otra idea, ¿sí? ¿Sí? Y de hecho, bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 21. Ustedes me dicen cuando estén ahí. Apocalipsis capítulo 21. Desde el versículo, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente, Apocalipsis 21, versículo 1 dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Bueno, ahí empezamos desde que ya todo lo demás ya lo destruyó, pasó por fuego. Y después dice, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosa, hermosamente vestida para su esposo. ¿Hasta cuándo desciende la nueva Jerusalén o esta ciudad, lo que es la iglesia? Hasta después de que pasó absolutamente todo, no antes. No venimos en caballos nosotros, no. Bajamos hasta este punto. ¿Sí me expliqué? Y después dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Entendamos, cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas o muchas habitaciones hay, es porque nos está invitando a vivir con Él. ¿Irnos qué? Al cielo con Él. ¿Sí? Y aquí está diciendo, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Entonces, si Jesús nos está invitando a ir a su casa y ahora hasta en Apocalipsis capítulo 21 está descendiendo ¿qué? ¿La casa de quién? De Dios. Y en esa casa también ¿quiénes vivían? Nosotros. ¿Sí? Dice, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les
secará todas lágrimas de los cielos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. ¿Por qué? Porque ahora la habitación de Dios, la presencia de Dios, se va a establecer en la tierra. Su casa, su morada. Y todas las demás naciones que pasaron la tribulación y que pasaron todas esas situaciones, dice, ahora lo verán. Dice, y toda lágrima se les borrará y toda angustia. ¿Para quiénes? ¿Para los que están en la Nueva Jerusalén? No, para los que están afuera. ¿Sí? Y después dice, permítame. Bueno, ya después describe lo que es qué características tiene la Nueva Jerusalén. Bueno, versículo 9 dice, entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas en las últimas 7 plagas, se me acercó y me dijo, ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Hasta el capítulo 21 aparece. ¿Sí me explico? Pero ya había pasado todo lo malo en el Apocalipsis. Y después dice, versículo 12, la muralla de la ciudad era alta y ancha y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Dice, los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritas en las puertas. ¿Por qué? Porque parte del pueblo de Israel dice, y había 3 puertas y cada parte del pueblo de Israel había creído. Dice, había 3 puertas y cada uno al oriente, al norte, la muralla de la ciudad, y en aquel había conmigo. Bueno, eso. Versículos 16 dice, cuando la midió se dio cuenta de que era cuadrada, que tenía lo mismo de ancho y de largo. En realidad medía 2,220 kilómetros, o sea que es un montoncísimo de kilómetros hacia arriba. ¿Sí? No nos podemos, casi estaría tocando la luna, algunos dirían. ¿Sí? De largo, lo mismo que de alto y lo mismo que de ancho. Bueno. Y bueno, pues ahí, bueno, sería cuestión de leer todo el capítulo, pero es eso. ¿Sí? Entonces, nosotros como iglesia, la Nueva Jerusalén, esa espiritual, hasta el capítulo 21 es cuando descendemos. Somos esa novia, esa nación santa para con Dios. ¿Sí? ¿Habrá un pueblo de Israel futuro en ese tiempo? Sí, si hemos puesto atención con los libros de los profetas, habla mucho de eso. Dice, y en aquel entonces vendrán las naciones a traer sus sacrificios y sus ofrendas. Bueno, ¿a qué periodo está refiriendo? A ese periodo después de que acabe Apocalipsis. Después nos regresamos a Zacarías, nos regresamos a Ezequiel, nos regresamos a Isaías, nos regresamos a Jeremías, de todas esas promesas que Dios le da al pueblo de Israel. ¿Sí? Porque inclusive hasta el sacerdocio, hasta el sacerdocio, y tú serás un sacerdocio eterno. ¿Habrán sacerdotes después? La respuesta es sí, porque eso ya es todo dentro de las promesas del pueblo de Israel. ¿Sí me expliqué? Sí, y es que yo siento que muchas veces ponemos a la gran tribulación como que todo se va a acabar, no va a haber humanos después de la gran tribulación y va a ser todo infinito. Pero no, es un castigo, porque la misma Biblia menciona que no puede durar más de 3 años y medio la gran tribulación, porque si no, nada existiría. Ajá. Nada sobreviviría a la ira de Dios. Y en el reino milenial, pues es un reinado con Dios, con Jesucristo, aquí en la tierra, con las naciones, con los gentiles, una relación entre gentiles y judíos. Nosotros todavía no estamos aquí, porque todavía va a salir, todavía está Satanás como que listo para volver a hacer de las suyas, y como que Dios no va a exponer a sus hijos, no va a exponer a ese resguardo, a esa maldad del mundo. No sé si... Sí, así es. Sí, quedó claro. Ahora otra pregunta. ¿Qué pasa con las personas que crean durante el periodo milenial,
durante la tribulación. ¿Serán parte de la iglesia o no? Si creen en Jesucristo, sí, ¿no? No, porque la iglesia ya fue tomada. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Son parte de las naciones y recibirán esas bendiciones que Dios estableció tanto del pueblo de Israel como a las demás naciones. Es ahí donde ya nos regresamos a Ezequiel, a Jeremías, a todo eso que menciona. Así como, bueno, así lo que más o menos le entendí, está diciendo que está el milenio, ¿no? Ya Cristo viene aquí con su pueblo, está el milenio, se levanta Satanás, una vez más lo derrota, es saltado ahora sí al lago de fuego. Después de todo eso desciende la nueva Jerusalén, ¿no? Desciende, que dice que ahí vamos a venir nosotros, la novia, así como dice, ¿no? La novia va a venir ahí. Entonces van a estar conviviendo la novia y pues el pueblo que estaba ya habitando en el milenio. Ellos van a poder entrar en la nueva Jerusalén. Pues yo creo que sí, porque va a haber santidad ya en todos. Será como... Digo, no lo dice el texto, pero lo podemos... Sí. Entonces, suponiendo o dando a entender eso, las personas que creyeron en lo que es la gran tribulación y lo que fueron haciendo en el transcurso del milenio, pues entrarían o serían parte de las personas que pues estaban conviviendo con Cristo. Del reino de Cristo, ya terrenal. Y es ahí donde ya se va a cumplir esas promesas de Dios a Israel. Sí, porque Pablo también lo menciona, ¿no? De cómo que nosotros vamos a ser consejeros, ¿no? Y cuando menciona acerca de que cómo vas a pedir asesoría con las autoridades, si nosotros vamos a juzgar todo eso, ¿no? Sí. A las naciones. Ahí en Corintios, sí. Sí, así es. Porque vamos a tener como que ese rango, por decirlo de una forma. Eso es de las coronas que te va a dar Dios y todo eso. Sí, recuerda que inclusive, bueno, ahí otro tema. Ahí en Apocalipsis capítulo 4, los 24 ancianos se dice que representan a la iglesia. ¿Sí? Y estos ancianos, ¿qué es lo que hacen? Arrojan sus coronas delante de Dios, porque se dan cuenta que ellos no merecen eso, sino quien lo merece es aquel que los salvó. Sí, estamos claros, los veo así como que... Ay. Sí, es muy amplio. Y ahorita en 5 minutos no. Sí, pero sí, por lo menos el Apocalipsis 21, pues ahí digo, sustento lo que dije con Apocalipsis 21. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, más dudas, ¿no? Pero bueno, ahorita que lo que volvimos a decir al final se volvió a revolver. No, ya creo que quedó más claro. ¿Sí? Bueno, ¿algo más? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar.